Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Pero muy buenos días, amada familia. Bienvenidos al devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo devocional. Les voy a invitar para que se suscriban a nuestro canal City Comunidad Cristiana Internacional. Hemos estado hablando acerca de las desviaciones de la fe. Hoy llegamos a una cuarta desviación de la fe y es la fe reprobada. Cuando hablamos de una fe reprobada, nos referimos a aquella fe que no es aprobada por Dios. Vamos a estudiar a la luz de las Escrituras por qué esta fe no es aprobada con Dios. ¿Por qué la llamamos una fe reprobada? Bueno, acompáñenme a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 8 y 9. Segunda de Timoteo 3, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Nótese esa frase final del versículo 8, reprobos en cuanto a la fe. De allí decimos que es una fe no aprobada o una fe reprobada. El versículo 9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Bueno, aquí el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a su discípulo Timoteo, habla de dos personajes, de Janes y Jambres. ¿Quiénes fueron estos personajes? Bueno, allí la Biblia dice que fueron aquellos quienes resistieron a Moisés. ¿De quiénes estamos hablando? Pues estamos hablando de aquellos hechiceros que cuando Moisés lanzaba su vara para que se convirtiera en serpiente, pues aquellos hechiceros con sus artes mágicas, con sus encantamientos, hicieron lo mismo, con tal de contradecir o menospreciar la obra de Moisés. Ellos trataban de imitarlo. Y claro, hacían que el faraón, rey de Egipto, endureciera su corazón. Porque decía, si mis hechiceros pueden hacer lo mismo, entonces no es gran cosa lo que Moisés está haciendo. Por eso la Biblia aquí dice que Janes y Jambres resistían a Moisés. Ahora, tenemos que hablarlo a la luz de las Escrituras. ¿Qué significa eso de ser reprobos en cuanto a la fe? Bueno, son aquellas personas que precisamente resisten la verdad. Porque ese versículo 8 sigue diciendo: así también estos resisten a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. Son personas que permanentemente están cuestionando la palabra de Dios. La palabra de Dios es para creerla, pero muchos indagan, investigan en la palabra de Dios, es para encontrar contradicciones, para rebatir, para discutir con respecto a la palabra de Dios, pero no para creerla. Estas personas son reprobas en cuanto a la fe. Aquellos que están argumentando permanentemente la verdad fundamental de la Biblia son personas reprobas en cuanto a la fe. Aquellas personas
que no le dan el lugar a la palabra de Dios que le corresponde, que no se dedican permanentemente a estudiar, a memorizar, a guardar la palabra de Dios en el corazón, que no se dedican a escudriñar las escrituras, que no escuchan con atención el mensaje del evangelio. Son personas reprobas en cuanto a la fe, o con una fe reprobada. Familia, porque como lo hemos venido estudiando en estos últimos días, la fe está cimentada en la palabra de Dios. Es una fe de principios y de convicciones. Convicciones con respecto a Dios y certezas con respecto a la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe. No hay fe. Hay una fe emocional, hay una fe en las circunstancias, hay una fe en el hombre, hay una fe en sí mismo, pero no hay una fe verdaderamente en la palabra de Dios. Entonces, el ser reprobado en cuanto a la fe tiene que ver con la verdad de Dios, con la verdad del evangelio. Hay personas que sí asisten a la iglesia y quizá les guste, digamos, la dinámica de la iglesia cristiana, pero pregunto, ¿cuánto escudriñan en las escrituras? ¿Cuánta Biblia estudian? ¿Cuánta semilla divina le siembran al corazón diariamente? ¿Cuánto meditan en este libro, en este sagrado libro? ¿Es la verdad de Dios una verdad fundamental para ellos? Bueno, de las respuestas a estas preguntas podríamos concluir si una persona tiene una fe aprobada o tiene una fe reprobada, o solamente es simulación, o es una fe emocional, o es una fe circunstancial. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos: Janes y Jambres, tratando de imitar la obra de Dios, tratando de hacer aquellas cosas que también hacía Moisés. Hay muchas personas hoy en día que imitan la vida cristiana, que imitan el cristianismo, pero no es una fe genuina. Allí en el Evangelio de Mateo, Jesús dice que al final de los tiempos algunos se acercarán a él diciendo: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y Jesús dirá: yo nunca les conocí, nunca les conocí. Ustedes son hacedores de maldad, apártense de mí. Y este pasaje a mí siempre me ha parecido muy curioso, porque estos personajes predicaron el nombre de Cristo, oraban en el nombre de Jesús, y seguramente si se les preguntaba que si eran cristianos, pues la respuesta es sí. Esa creo que sería la respuesta: sí, sí somos cristianos. Pero allí Jesús dice: yo no los conozco, apártense de mí, no sé quiénes son ustedes. Entonces allí no había una fe genuina, no había una fe verdadera. Lo que había era una imitación de la fe. Lo que había era una fe emocional. Lo que había era una fe anímica, pero no una verdadera fe. Eso es una fe reprobada. Una fe que también ha sido puesta en los hombres. Querida familia, hoy hay muchas iglesias donde el líder o el pastor es el centro de la película y no Jesucristo. En muchas congregaciones los creyentes defienden al pastor más que a la palabra de Dios. Inclusive el pastor comete aquellos pecados escandalosos y se les pasa, se les justifica por encima de los principios y de los mandamientos de la Biblia. Eso es una fe reprobada. Es una fe que no tiene asidero. Es una fe que no tiene fundamento. Cuando por encima de los principios de la palabra de Dios yo pongo a una persona. Eso es tener un ídolo.
Eso es idolatría. Estoy idolatrando tanto a un hombre que lo he puesto por encima de la palabra de Dios. Y entonces sí, se equivocó, está en pecado, pero hombre, es el líder. ¿Qué es eso? Eso es una fe reprobada. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es que esas personas no irán más adelante. Mire qué tan interesante, no irán más adelante. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que no prosperarán en este camino, que finalmente ese camino será reprobado de parte de Dios. Dice el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Cómo llama la palabra de Dios a esa acción de imitar, de una fe emocional, de poner un hombre, una persona por encima de los principios bíblicos? Pues se le llama insensatez, o lo podríamos decir locura. Es un envanecimiento, es un estado de estupor, de donde viene la palabra estupidez. Es una estupidez hacer esto, porque por encima de los principios de la palabra de Dios no hay absolutamente nada. Jesucristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Querida familia, es necesario que volvamos a la fe escritural, que volvamos a la fe que plantea la Biblia, a la fe que agrada a Dios, la fe que Dios honra, la fe, como lo explicábamos ayer, que acompañado de la paciencia alcanzan las promesas de Dios. Les invito para que le den lugar a la fe y a la palabra de Dios que les corresponde. Que el Señor nos siga bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.